Javier, ¿tú qué propones para combatir la corrupción? Sobre esas tres propuestas abre la izquierda. Pues mira, primero que nada, yo también conceptualizo el tema desde el punto de vista cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia al tráfico de influencias. Incluyo los dos aspectos porque van relacionados, cualquier tráfico de influencias va íntimamente relacionado con lo mismo. Es que el tema corrupción es amplio, es el ponerse de acuerdo para tal o cual situación en beneficios personales. Yo lo que considero que es importante, sin duda, que la cabeza en el gobierno tenga el concepto de cero tolerancia a la corrupción. Ese es un principio. Fortalecer de una manera importante lo que son las instituciones que vigilan la operación y el manejo de los recursos del gobierno. Por ejemplo, el ISAF. El ISAF me parece que debe tener mayores facultades para poder intervenir en lo que encuentre que vale la pena para ellos o que encuentren alguna situación irregular. El tema de la supervisión ciudadana, en el tema de la corrupción, habría que fortalecer mucho esta ley anticorrupción que se ha venido ya aprobando. Hay que fortalecerla. ¿Y qué quiero decir con supervisión ciudadana? Quiero decir que se pueda diseñar un esquema donde en realidad esta institución o este organismo o este consejo pudiese intervenir con libertad en cualquier denuncia que se presentase así para poder intervenir e investigar. Y entonces que directamente pueda presentar, derivado de su investigación, las denuncias correspondientes ante las autoridades que son las que deben de perseguir esto. Es decir, que los ciudadanos supervisen y si encuentran algo que sean los que denuncien. A mí me parece que las denuncias pueden llegar a este consejo o institución, depende cómo se puede integrar, pero que el ciudadano denuncie ahí, en algo independiente de lo que represente un órgano de gobierno. Y que esa ciudadanía, ese instituto o ese comité o consejo pueda supervisar, intervenir con libertad en cualquier investigación y presentar la denuncia correspondiente, pero con hechos y sustento. Porque a mí me parece que no basta con que se diga nada más porque lo oyó. Yo considero que debe tener un sustento cualquier investigación. Y ahorita que escuchaba que la oposición pudiese ocupar la Contraloría, me parece que el gran riesgo es caer en un tema político. Y lo que hay que buscar es evitar que se dé un tema político y que sí sea un tema serio, un tema de verdad y con sustento. Porque luego tendemos a veces a expresar que me lo dijeron o alguien supo o alguien le pasó. Considero que tiene que haber hechos cuando se presenten las denuncias, particularmente para la investigación. Para ti, el Contralor, ¿quién sería, o quién podría encabezar este grupo de ciudadanos, o quién sería la figura de un Contralor? Porque aquí ciertamente se avanzó en que ya el Contralor hay que darle el mérito de la administración. El Contralor ya no fue un panista, el Contralor ya no fue un militante, el Contralor ya no fue un integrante del equipo de campaña. Sin embargo, fue una persona que llegó a ser una funcionaria más. Lo hemos comprobado, detectado, con todo el respeto a Guadalupe, a quien no es nada personal, al contrario. Pero el Contralor se convirtió en un funcionario más, no en alguien que en realidad llegó a perseguir, o no en los hechos, no en los datos duros, no en la realidad. ¿Qué figura tú propones para un fiscal? ¿Cuál es la función en este caso, de una Contraloría? Es una Contraloría interna. Es como en los negocios, tú tienes Contraloría interna que supervisa y vigila las acciones internas. Entonces, cualquier denuncia que se presente por parte de la ciudadanía o de quien fuese, su obligación es investigarla. Y cuando se habla de una Procuraduría independiente, yo podría estar de acuerdo, pero el punto es cómo va a funcionar en términos pragmáticos, que no haya más burocracia,
que no se creen más organismos, sino que básicamente pueda funcionar con unas facultades independientes. Y mira, el tema de pasar a los niveles del Congreso, donde se resuelven, donde se toman algunas decisiones, se corre riesgo también porque en el Congreso está representado por partidos y hay mayorías, hay acuerdos. Entonces también hay riesgo de que quien nombren en el Congreso entonces pueda representar alguna, digamos, identidad de alguien. Es muy difícil encontrar esa pureza. Entonces yo considero que lo importante es que sí se integre de una manera externa un consejo ciudadano, voy a llamarle, con facultades para intervenir en la investigación. Porque la Contraloría debe tener las facultades de investigar en lo interno, por supuesto, sí, que eso es la función de una Contraloría dentro del gobierno, llámese municipal, estatal o federal, pero esa es la función de la Contraloría. Entonces, no necesariamente debe ser nombrado por el gobernador. Yo estoy de acuerdo que el esfuerzo que se hizo ahí de una Contraloría Ciudadana, bueno, ese esfuerzo a lo mejor lo que debe hacerse es mejorar para que no haya interpretaciones dudosas de que quien está al frente no está cumpliendo con su responsabilidad. Pero que no le rinda cuentas la Contraloría como se hace ahorita, digo, el esfuerzo, por eso yo no tengo un regateo en reconocer y como lo hicimos en el momento, pero le sigue rindiendo cuentas un Contralor al gobernador. El gobernador pues va, imagínate, de cualquier partido, lo vimos en el PRI, la gente ahorita se acuerda del PAN, pero en el PRI la Contraloría fue disfuncional también, se le fueron como pescados enjabonados los secretarios en su momento y los funcionarios priistas, lo vivimos, pero entonces, lo que dices tú, que sea un contralor que le rindiera cuentas a quien, al mismo gobernador o sacarlo del gobierno. No, mira, es que dentro de las estructuras, dentro de estructuras, un contralor ahí le tiene que rendir cuentas al gobierno. Cuando se llama obvio rendir cuentas a la sociedad, entonces se puede establecer un mecanismo que permita que Contraloría pueda inclusive tener una autonomía, pero muy definida, y rendirle cuentas a la sociedad. Que esa Contraloría estuviera informando de las denuncias que se presentan y el resultado de su investigación. Me parece bien. Que eso, por ejemplo, a la sociedad, no al gobernador. A la sociedad. A mí eso me parece bien, como hay, por ejemplo, ya la ley de acceso a la información y de transparencia, que esa le debe rendir cuentas a quien le solicite, porque tú puedes solicitar alguna información que te interese y hay obligación de responder. Lo mismo debiese ser que una Contraloría rinda cuentas a la sociedad. Yo diría que periódicamente esté generando informes de lo que se le ha planteado. Y voy a algo más, porque debe ser muy cuidadoso de no caer en los temas políticos. ¿Qué quiero decir políticos? Puede haber denuncias que no tengan sustento. Y si la Contraloría se presta para poder llevar a cabo alguna información que luego no tenga sustento, que luego no corresponda a una realidad, ese es un riesgo muy grande de realmente no estar cumpliendo con esa responsabilidad. Claro, y como dices tú, yo creo que no habíamos visto exacto. Si un contralor lo nombra la oposición, pues corre riesgos de que se politice. Exacto, es decir, de que sea la oposición lo agarre como algo político. Es que es la tendencia natural, una oposición no va a dejar de ser oposición esté donde esté. Entonces, ¿qué va a buscar esa oposición? Más que más que el equilibrio o la objetividad, una tendencia natural es que busque pues el cuestionamiento de un gobierno en oposición, ¿no? ¿Y el ISAF cómo sería? Porque el ISAF hemos visto que sí detecta, sí está ahí supervisando, auditando a municipios, a los poderes, pero no pasa nada, Javier. Bueno, no ha pasado nada. Porque hay que darle mayores facultades para que el ISAF pueda también darle seguimiento y no se limite a la pura información, sino que le dé seguimiento, pueda presentar las denuncias y tenga el ISAF un seguimiento para efecto de las sanciones. Y me parece que las sanciones están muy claras en la ley. Y yo considero que hay que aplicarse, hay que darle seguimiento. Pero lo primero que debe funcionar
es que quien asume un cargo de responsabilidad, pues debe, en primera instancia, de saber elegir a su equipo de colaboradores. Ese es un punto central, y que el equipo de colaboradores les quede muy claro cuál es su responsabilidad ahí. Porque déjame decirte que las experiencias personales a través del desarrollo de organizaciones, tú lo que vas básicamente dentro de tu organización o tus empresas, vas orientado al control interno. Si tú tienes un buen control interno, vas a evitar muchos temas que se relacionan con fugas y con corrupción. Entonces todo nace de que tú tengas un buen control interno, porque va a haber muchos aspectos. Voy a hablar de las compras, que ahí puede haber un esquema. Si tú tienes un buen control interno de supervisión en las compras, por ejemplo, que cuando se lleven a cabo las licitaciones, sí, haya presencia de este consejo o supervisión ciudadana, que ahí haya presencia, que se sigan las reglas, que haya testimonios de lo que se da, que cuando se vayan a realizar compras, por ejemplo, en el municipio, había un comité de compras integrado por los regidores de las diferentes fracciones para supervisar las compras que se llevaban a cabo. Entonces yo creo que hay esquemas internos que pueden ayudarte a tener un verdadero control. Entonces, dentro de ese verdadero control es como tú vas a ir evitando que haya las fugas en términos de corrupción. Porque no todo es, no puede estar suelto un gobierno y entonces después venir de afuera a querer solamente señalar los actos de corrupción. El primer punto que debe hacerse, y eso te lo digo por experiencia vivida en los años, porque en las organizaciones es lo mismo. Si tú no tienes un buen control interno, ¿qué implica eso? Implica una adecuada aplicación presupuestal, una transparencia en las decisiones que tienen que ver con compras, con licitaciones, con recursos económicos, que es donde está básicamente el riesgo de la corrupción mayor. Dice Rosy Espinosa, alguien que le entiende muy bien al tema y colaborador nuestro, está escuchando. Buen día, ¿quién sería su contralor? Y bien, ¿cómo se conformaría el consejo? ¿Sería como todos los otros consejos ciudadanos? Porque en este sexenio, Javier, no sé si estarás de acuerdo, pero se dilapidó la palabra ciudadano. A todo le quisieron poner ciudadano y ve el transporte, ve la rendición de cuentas, ve lo que tenemos. Es decir, ¿quién sería? Creo que es impertinente. ¿Quién sería su contralor? Bueno, ¿y cómo se conformaría el ahorita consejo? No está, todavía no he pensado en quién sería el contralor, pero lo que sí he pensado de manera importante es cómo establecer un buen control interno. Eso es fundamental. Ya quien lo opere es otra situación. Pero lo otro, tú tienes razón, y Arceli tiene mucha razón, que el hecho de ser ciudadano tampoco es una garantía. Exacto. Debe de seleccionarse a quienes de alguna manera cumplen un perfil, y pudiese ser que a lo mejor llevar a cabo consultas con los colegios, con las organizaciones. Periódicas, no estar una revisión externa periódica. No, a lo que me refiero que tampoco debe ser definitivo, sino plantear nombres y hacer consultas en los organismos intermedios, en los organismos sociales no gubernamentales, hacer consultas de las personas en las cuales se está pensando integrar, digamos, una supervisión ciudadana. Derivado de esas consultas, entonces ya tú puedes nombrar, o se puede nombrar a quienes van a estar bajo esa responsabilidad. Ahora, yo diría algo más. Debe hacerse una evaluación periódica del resultado que están teniendo las personas ahí. Y no debe ser por tiempos determinados o indeterminados. Considero que al estar ahí, pues se puede ir evaluando y midiendo su responsabilidad, y de acuerdo con eso, pues es que la misma sociedad evalúe si está conforme con los resultados que está presentando. Es un tema esto que debe caer, por supuesto, en lagunas, en espacios que todavía faltaría aterrizar, pero conceptualmente a mí me parece que en primer lugar el tema de control interno va a limitar muchísimo el aspecto de la corrupción. Declaraciones patrimoniales, Javier, que tanto se han puesto en moda a nivel nacional y que ahora salió también el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, que son opcional presentar los intereses privados, todo eso, todo queda en opcional, Javier. Bueno, tú mismo no has definido si la vas a publicar o no. Yo te voy a decir algo, para mí no está ahí el punto no está ahí.
El punto está... Pero no es importante saber con qué llega un gobernador, es decir, con cuántos terrenos, o un funcionario, es decir, con cuántos terrenos, cuántas casas, cuánta fortuna y con qué sale. Pero es que sí se sabe, es que todo eso está, haces tu declaración y queda registrado. Pero no público. Bueno, yo creo que el hecho de hacerlo público tiene varios temas o aspectos que se deben de considerar. Me parece que cuando haya duda de algún funcionario, debe de acudirse a su declaración cuando se vaya a la investigación, debe acudirse al crecimiento inexplicable en caso de que lo exista, o enriquecimiento inexplicable en caso de que lo exista. Yo considero que hay mecanismos que deben seguirse, guardando hasta cierto punto, pues cierto cuidado de que no necesariamente deban de ser públicas las declaraciones. Porque cuando tú hablas de ciudadanía, pues está conceptualizada y conformada la ciudadanía de muchos aspectos. Obvio. Entonces, yo creo que es importante que se trabaje, que se conozca y que se cumpla con la ley. La parte más importante es que se cumpla con la ley. Entonces, ¿qué dice la ley? Que hay que presentar las declaraciones, que ahí quedan registradas y que bajo cualquier investigación están sujetas a que se abran ante los temas, ante las autoridades correspondientes, si es que se precisa mediante una investigación. Javier, ya te lo he preguntado anteriormente y algunas veces, pero por el tema de ganar Javier Gándara, ¿cómo sería el deslinde de cuentas con el pasado? Un error de la alternancia fue que llegó el padricismo y hasta el tercer año se dio cuenta que la deuda que le había dejado el bursismo era muy alta y que intentó devolver la tenencia estatal, y sabemos lo que pasó, el costo político tan grande que tuvo. Los priistas también, Burs intentó deslindarse del pasado López Nogalista y no pudo. López Nogales, pues obvio, no hizo nada con Beltrones tampoco hizo nada con Félix Valdés, o no, nada que se viera. Así es una especie de cultura que se da en el ámbito político, como Fox lo intentó, tampoco no llegó mucho, Calderón tampoco no le hizo nada a Fox, o lo intentó hacer, nomás se enfriaron las relaciones, y este gobierno, o dice, presidente no toca presidente, gobernador no toca a exgobernador. ¿Cuál va a ser tu posición en cuanto a deslindamiento de la rendición de cuentas con el pasado de llegar? Yo desconozco las razones de lo anterior, pero yo debo decirte algo, dos temas que me parece que son fundamentales. Al llegar ahí, uno debe de llegar con un proyecto. Tienes que llegar con una visión y nosotros ya lo hemos diseñado así. Entonces, ese es el elemento central sobre el cual uno debe de llegar a trabajar. Porque si tú llegas con el propósito de buscar y realmente denostar hacia atrás, me parece que tú y los funcionarios van a solamente argumentar para no cumplir con los compromisos. Entonces, en primer lugar, es llegar con un proyecto como lo tenemos, porque para gobernar Sonora se requiere proyecto, se requiere visión, se requiere experiencia, se requiere madurez también. Dentro de todo eso es el elemento central. Pero lo que yo te digo es que nosotros no taparemos absolutamente nada. Lo que tenga que saber la gente de Sonora, lo va a saber, porque vamos con el compromiso de transparencia. Entonces, cualquier tema que tenga que conocerse, se conocerá en Sonora. Pero no considero que en la mente debe ir buscar realmente satanizar el pasado, porque entonces los funcionarios van a buscar puros pretextos para no cumplir con su responsabilidad. Aunque llegue el gobernador, que se tenga que saber lo que se tenga que saber. Absolutamente, pero no sé si puedo explicarte la diferencia. La diferencia es que en la mente de Javier Gándara y todo el equipo no habrá cacería de brujas, pues no, bueno, pero tampoco vas a tapar. Exactamente, ese es el punto que tú lo especificaste muy bien. Pero vamos sobre un proyecto, porque la gente quiere soluciones, la gente quiere que le resuelvas los temas que les preocupan. Y entonces, en eso vamos. Nosotros hemos diseñado un proyecto de desarrollo económico, por ejemplo, en donde el empleo es lo número uno, lo que la gente te lo plantea. Entonces, si nosotros no vamos con una visión, entonces no vamos realmente con un proyecto de gobierno. Por eso es que desde ahora hemos estado construyendo
lo que es el proyecto de gobierno. Para eso hemos hecho los planteamientos en cada uno de los diferentes municipios. Tenemos muy claro lo que nosotros debemos de llevar a cabo en el gobierno. Y por supuesto que está considerado la transparencia. Ahorita te hablaba de la importancia del control interno. Yo he tenido oportunidad de platicar con algunos exgobernadores y les he preguntado, ¿cómo lo has hecho para el control interno? Para documentarme un poco quienes han vivido en el gobierno, ir desde ahora entrando ya con una conceptualización de qué representa el control interno. ¿Qué fue la falla en este sexenio? Bueno, eso no te lo puedo decir yo, que fue la falla, porque no estoy ahí. A mí me parece que bueno, una autocrítica a lo mejor del administrativo, es decir, pues, ¿no hubo control interno? ¿Fue la falla? No lo sé internamente, pero yo te voy a decir algo, que la experiencia en una gobernatura es muy importante, el haber tenido experiencia, no experiencia legislativa, porque la experiencia legislativa es muy diferente a una experiencia ejecutiva. Porque yo te voy a decir algo que tú coincidirás conmigo. En México legislan los partidos, Sí. porque no hay ningún, digamos, integrante de un partido legislador que vote distinto a como le indiquen. Y en cambio gobiernan las personas, independientemente de los partidos. En eso estarás de acuerdo. Plenamente. Entonces, cuando llegas al ejercicio del gobierno, tú llegas independientemente del partido que representes, llegas tú con una responsabilidad. Y entonces nosotros nos estamos preparando para eso, estamos preparados para ello con un proyecto de gobierno, con una visión. Pero yo insisto mucho en la importancia de la experiencia y la madurez. Por ejemplo, en el caso de Javier Gándara, estoy vacunado a estas alturas contra todas las tentaciones que te generan una responsabilidad de ese tipo. ¿Por qué vacunado? ¿A qué te refieres? Porque, ¿Tentaciones de robar? ¿A eso te pues refieres? de todo, porque todo se facilita. Todo se facilita. Si tú no tienes la madurez para entender muy bien cuál es tu responsabilidad, entonces puedes desviarte de las acciones. Porque yo veo, si una presencia municipal que es chiquita, todo se facilita. Entonces, a nivel gobernador, pues, quieres fumar, antes de ponerte el cigarro ya te lo están prendiendo. ¿Qué te parece esto? Todas esas ¿Tú vas acciones, vacunado, dices entonces, contra la corrupción o contra la tentación? Absolutamente, por la etapa de mi vida en la que estoy. El otro día, en una entrevista me decía alguien, oiga, es que usted no tiene necesidad de robar. Y aunque la tuviera, le dije, no lo haría, porque es un principio con el que me he venido conduciendo durante toda mi vida. Y ahí está cómo hemos trabajado y desarrollado las organizaciones. Entonces, yo lo que quiero nomás ratificarte, Luis Alberto, es que una responsabilidad de este tipo precisa una visión que nosotros la tenemos, precisa una experiencia que la tenemos, precisa una madurez que la tenemos y, por supuesto, esa convicción de cero tolerancia, porque no permitir ninguna acción que vaya en contra de lo que la ciudadanía quiere. No vas a tener a funcionarios recursos acusados, entonces, que ¿No no tendrás a funcionarios acusados o señalados, o vas a proteger a los tuyos, como se hizo, por ejemplo, en No, este sexenio. por favor. Pero es que es la tendencia de los gobiernos, el cuatismo. Calderón lo hizo, cuatismo. Pero aquí vimos también protegidos. Tú no vas a tener el protegidos. de Javier Gándara no va a ser así. El de Javier Gándara, por supuesto, que vamos a cuidar muchísimo a los funcionarios que ocupen los puestos. ¿Qué te dicen Guerrando Tapia? Se barrió Javier, viene a taparle al Memo, al gobernador, diga misa, él no va a esculcar nada. Esa fue condición para candidatearlo. ¿Es cierto? Por En supuesto Guerrando que dice. no es cierto. En Guerrando seguramente que pues es una inspiración de él mismo, pero absolutamente que no. Por supuesto que El señor Gándara, Olivia Díaz, el señor Gándara no le hará nada a ningún funcionario actual ¿por qué se desgastará mucho perdiendo el tiempo? Mucho, que no va a hacerle nada con todo lo que tiene documentado. Es decir, ¿cómo ves que la gente, bueno, que me cuestiona? A ver, yo vuelvo a repetir. Nosotros, cualquier tema que aparezca, que se relacione con manejos indebidos, sea quien sea, nosotros actuaremos y la gente de Sonora estará informada. O sea, que sea hasta el gobernador, como te vuelvo a preguntar. A ver, quien sea, porque no hay ninguna condición en este tema. Lo he dicho, Javier Gándara es Javier Gándara, lo he dicho yo en varias ocasiones. Ahorita te acabo de decir que legislan los partidos en el país, pero gobiernan las personas. Y va a gobernar Javier Gándara, no va a gobernar nadie más.
Javier Gándara va a gobernar y gobernaré de acuerdo con nuestro proyecto, de acuerdo con lo que la gente nos esté planteando, y no seremos tapadera de nadie, por supuesto. Javier, te agradezco mucho. Por mí la que te digo, pero te tienes que ir. Me dijiste que si no, porque está falta seguridad y empleo, pero me dice que tienes una. Pero si hay otra oportunidad, después le entramos a seguridad y empleo. No, si no te la próxima semana. Sí, cómo no. Voy a estar porque entramos. Es la tónica. Lo que sucede es que, pues, incluimos ahí esta oportunidad, pero tenemos ahorita No, te agradezco también. Mucho, ¿verdad? Lo valoro mucho porque el triple esfuerzo que hiciste, te valoro mucho que hayas venido a hablar de corrupción. Faltan otros temas. Hemos empezado a hacer otra tónica de la campaña para escuchar a los candidatos en este Y yo debo de reconocerte y felicitarte que la tónica de la campaña sea la propuesta, sea el tener claro cómo vas a gobernar, porque eso es fundamental. La gente tiene que darse cuenta quién es cada quien. La gente debe, sin duda, recordar las trayectorias, recordar lo que se ha hecho también tiempo atrás. ¿Qué traes, como se dice coloquialmente, en tus alforjas para llegar a estas alturas, en esta etapa? Entonces, yo te agradezco muchísimo y por supuesto que estaremos en el ánimo de seguir planteando las propuestas. Y te felicito de que puedas darle un giro a una orientación de propuestas para evitar que la gente se confunda. Javier, muchas gracias. No, de lo contrario, un afectuoso saludo a toda la gente que ha tenido la generación de escucharnos. Muchas gracias.